começar. Bem, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Gustavo Vieira, sou professor de Direito Internacional no curso de Relações Internacionais na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. E também do mestrado em Relações Internacionais, da especialização, Integração Paraguai e Brasil, e com projetos de extensão e pesquisa nessa área de paradiplomacia e integração fronteiriça. Então, é uma satisfação estar com vocês, com a Deise, sempre parceira para as bons debates, boas lutas, aí, boas questões, e essa parceria também nós, da UNILA, estarmos juntos com a UniOeste, né, e o LAFRON, que tem feito e qualificado muito o debate sobre os estudos de fronteiras. Obrigado, Gustavo. Também vou falar rapidamente. Então, eu sou a Deise, junto com o Gustavo, nós estamos coordenando aqui o GT. A gente fica à vontade para vocês também por e-mail, se depois tiver alguma dúvida, algum questionamento. Já aproveito para convidar vocês para participar os outros GTs também. E logo mais às 5 horas tem a palestra aberta, que será transmitida ao vivo pelo YouTube. A de ontem foi bem bacana, né? Então, acho que a de hoje também vai ser bem interessante. Eu sou formada em administração, mas aí desde a especialização e mestrado eu estudo a questão da relação Brasil e Paraguai, e agora no doutorado também eu estudo a questão do desenvolvimento sustentável dentro do Paraguai, mas sempre tem aí uma quedinha, volto para as relações de fronteira. Então, amanhã também vou estar apresentando um trabalho, né, no GT de amanhã, convido vocês para participar. E agora, já passo a palavra para a Daiane, né? Daiane, você tem aí 20 minutos para iniciar a sua fala, fique à vontade. O seu microfone está desligado, Daiane. Obrigada, Deise. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes aqui na sala, boa tarde aos coordenadores, a Deise e ao professor Gustavo. Satisfação estar aqui participando e apresentando esse artigo juntamente com o meu colega André. Bom, nós somos alunos da pós-graduação, né, Relação Bilateral Brasil-Paraguai, e aí com o incentivo do professor Gustavo, né, a gente acabou escrevendo esse artigo em conjunto. O tema é sobre cooperação jurídica internacional, cartas rogatórias entre fronteiras vinculadas. O tema escolhido, né, é justamente sobre essa cooperação, em especial uma forma de mecanismo utilizado para que haja essa cooperação, que são as cartas rogatórias. Para fins de conhecimento, antigamente não se tratava desse projeto, dessa questão de cooperação como é tratado hoje, né? Na verdade, o que ocorria entre os países era uma questão de cortesia, uma espécie de um favor, em determinadas situações e casos, né, excepcionais. Havia-se um entendimento sobre a questão da soberania, né? Então, se cedesse demais, estaria interferindo na soberania. Mas, com o processo de globalização, esse cenário, né, ele foi modificado e aí teve que ser reestruturado para garantir a concretização da justiça. Nesse sentido, mecanismos foram criados para que haja, né, essa concretização visando a justiça, mas também a tramitação do processo. E alguns dos exemplos que a gente pode trazer, e mencionou no artigo, seriam a carta rogatória, os pedidos de extradição, homologação de sentença estrangeira e até mesmo a transferência de pessoas condenadas. É justamente sobre esse enfoque que o artigo ele busca examinar se de fato ocorre essa cooperação jurídica, né, nos moldes que a lei determina, e ainda o ponto-chave é se ela é efetiva, né? Então, por esse motivo, a gente dividiu o artigo em 3 tópicos, sendo que o primeiro é uma análise acerca do que vem a ser essa cooperação jurídica internacional, como ela funciona, né? Posteriormente, nós analisamos os mecanismos de atuação, em especial a carta rogatória, lembrando que há outros mecanismos, mas nos pautamos com relação à carta rogatória, e todos os efeitos práticos dessa relação processual entre países fronteiriços.
E para isso a gente utilizou casos práticos, né? Tanto eu quanto o André somos da área do direito, e aí por isso do interesse pelo tema, e o André ainda trabalha na terceira vara criminal, que vê isso com uma certa frequência, nessa questão das cartas rogatórias, e aí na parte dele ele vai explicar um pouquinho melhor. Nós utilizamos referências bibliográficas, artigos científicos, e tomamos por orientação mais os casos práticos mesmo. Conforme mencionado anteriormente, a cooperação jurídica é, na verdade, uma colaboração entre os países para que haja a realização de um ato ou uma diligência que se entenda necessário para o andamento processual, né? Então, é uma necessidade do Brasil, por exemplo, pedir um ato, uma diligência para o Paraguai, para que traga meios para o desenvolvimento do processo. E, no que tange a carta rogatória, né, conforme Patrícia Weber menciona, é um veículo que vem a ser essa carta rogatória, né? Um meio, um veículo pelo qual é feito um pedido judicial. Então, esse pedido pode ser feito de várias formas. Pode ser um ato ordinatório, que é uma citação, uma cientificação, uma notificação. Ainda nós temos os atos instrutórios, que seriam coletas de provas, e os atos executórios, que têm um caráter mais restritivo. Ainda, com relação à carta rogatória, a grande questão é que ela traz muitas formalidades e que, com isso, essas formalidades acarretam em burocracia e aí atrapalha, né, o andamento processual que ele deve ocorrer em um determinado lapso temporal. A título de conhecimento, de curiosidade, numa relação Brasil-Paraguai, por exemplo, a demora para a realização de uma citação, né, via carta rogatória, porque a gente está falando de países, ela pode demorar de 9 a 15 meses. Então, foi com base nisso que a gente passou a estudar um pouquinho melhor se essas cartas rogatórias, né, em que pé que tá, como melhorar, enfim. Agora, passo a palavra para o meu colega André, que vai dar continuidade. Oi, gente, boa tarde. Então, a parte desse trabalho que me coube aqui é a parte prática, porque, como a Daiane disse, eu sou servidor do Poder Judiciário aqui em Foz do Iguaçu, e essa situação da carta rogatória é uma situação que a gente enfrenta com bastante frequência, quase diariamente. Então, para exemplificar o problema que a gente trouxe nesse artigo, no texto do artigo a gente descreveu mais ou menos o trâmite de uma carta rogatória expedida para citar uma pessoa em Cidade do Leste, para qualquer ato de uma pessoa residente em Cidade do Leste. Como a gente sabe, né, Cidade do Leste é aqui do lado, e assim, se fosse aqui dentro do Brasil, era uma coisa que se resolveria em 2, 3 dias, um oficial de justiça. A carta rogatória, ela, embora a distância aqui entre Foz e Cidade do Leste seja curtinha, para ela chegar em Cidade do Leste, ela sai daqui de Foz, ela vai para Curitiba, onde ela é traduzida por um tradutor juramentado, e isso já leva um tempo. Aí de Curitiba ela vai para Brasília, onde ela vai ser analisada pelo Ministério da Justiça, que é o órgão responsável por isso, para ver se estão preenchidos os requisitos para a carta rogatória. Dessa rogatória, tudo estando certo, vai para Assunção, vai ser analisada pelo órgão judicial de lá também, para ser remetida para a Cidade do Leste, para ser cumprida, e aí para voltar ela vai fazer todo esse caminho de volta. A média que a gente tem de prazo de tramitação de carta rogatória é mais ou menos uns 2 anos. E quase nunca, para ser bem sincero, a gente tem sucesso no ato. Por algum motivo, o ato acaba não sendo realizado depois desse trâmite todo. Assim, para exemplificar mesmo, que eu não consigo colocar na tela porque eu estou usando o celular para entrar na reunião, mas eu estou aqui no computador e eu estou com um processo aberto
com uma carta rogatória que foi expedida dia 23 de maio de 2018 para interrogar um réu residente em Cidade Leste. Estamos aqui em novembro de 2020. Essa rogatória não voltou. Essa rogatória não voltou e a gente não tem certeza se vai voltar com sucesso ou não. Então, a gente vê que, embora a gente more numa região que bastante peculiar, que o acesso ao Paraguai para a gente aqui é muito fácil, é uma ponte de distância, o Poder Judiciário, por meio desses trâmites, acaba criando uma distância muito grande entre uma cidades que estão separadas por quilômetros. Então, o grande motivo da gente fazer esse artigo é porque a gente vê isso como um grande problema, que por meio, a gente não pode, assim, a gente não conseguiu, até porque é um artigo curto, né? A gente não pode apresentar ainda a solução, mas com certeza é um caso que deve ser estudado e por meio até pela paradiplomacia, que o professor Gustavo fala tanto, é uma matéria que poderia ser dada mais atenção e ser objeto de mais cuidado dos órgãos governamentais, né? Porque a gente acaba, o cidadão paraguaio que responde um processo penal aqui, eu falo pelo lado brasileiro, justiça brasileira, cidadão paraguaio, porque é o que eu mais conheço. O cidadão paraguaio que responde o processo aqui, por conta deste trâmite todo, ele acaba sendo prejudicado, porque os juízes, eles têm aversão a expedir uma carta rogatória, porque o caso é de parar um processo por 2 anos, esperando que dê frutos. Acontece muitas vezes de um cidadão paraguaio ser preso no Brasil por uma situação que é passível de concessão de liberdade provisória já na análise do flagrante, e o juiz entende por manter a prisão da pessoa até a citação só para não expedir a carta rogatória. Porque a partir do momento que o cidadão é citado, o processo pode seguir até a revelia dele. Então, eu acredito que essa situação da tramitação da carta rogatória, em especial nessas regiões peculiares como a nossa, ela deve ser melhor observada pelos órgãos governamentais dos 2 países, porque a burocracia, nesse caso, gera um prejuízo ao cidadão muito grande, né? Então, basicamente, é isso que a gente quis demonstrar nesse artigo, o prejuízo que a burocracia de uma carta rogatória gera, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Não tem mais muito o que falar. Agradeço aí o pessoal que está assistindo aí a gente e até o professor Gustavo por incentivar a gente a escrever isso. Então, se eu fazer um breve comentário, eu sei que a gente passa para a próxima, mas esse é um tema crucial quando a gente fala em segurança jurídica em regiões de fronteira, né? A condição de fazer valer os atos de autoridade e o direito nas regiões de fronteira, sob pena de nós criarmos, de um lado, o não cumprimento da jurisdição e, de outro, deformações jurídico-institucionais, como é o caso da preservação da prisão provisória sem justificativa, né, adequada, né, por conta dos receios de consequências piores para o futuro. Então, nós temos, e já existem modelos em outros países, em que cartas rogatórias em atos não decisórios, né? A gente tem esse... Atos de mero expediente? Exatamente, atos de mero expediente, né? Tem casos já de haver cooperação direta nas fronteiras, né? Agora, por que é importante fazer isso? Porque senão podem anular todo o processo. Se eventualmente isso acontece, né? Podem anular todo o processo e todos os atos dali decorrentes se ele não preserva todo o rito. Então, vocês imaginem que ele, né, tem que sair de Foz, vai para
Brasília vai a Assunção e de Assunção expedem para Ciudad del Este, o retorno é o mesmo circuito, né? Então, aí que vem os 2 anos, né? O ato em si pode durar um dia, né? Ou chega lá, eles citam, um mês houve, né? Em 2 meses poderia estar de volta, eu diria. Assim, professor, para fins até assim, para exemplificar, se eu expedir um mandado de citação para um cidadão que reside ali no Jardim Jupira, que é na ponta da... É um dia, 2 dias no máximo o oficial consegue cumprir. Se eu expedir, eu não sei qual é o nome do bairro que fica ali na cerca do rio do lado do Paraguai. 1 quilômetro depois. Se a pessoa residir naquele bairro, na cerca do rio ali do Paraguai, que é 1 quilômetro à frente, não sei, são 2 anos e contando, porque esse caso que eu falei aqui durante a apresentação é uma rogatória que está tramitando, ela não voltou. E já faz. Acho que parte da função desses eventos, né, Deise, é justamente conseguir dar voz da fronteira para a construção também dos diagnósticos do que acontece aqui. Nós somos frequentemente objetos de estudos de fora, mas a voz daqui é fundamental para que se construam políticas públicas e legislações adequadas para a região, né? E esse é um tema fundamental, André. Esse diagnóstico e o registro disso é fundamental para a gente poder buscar uma solução, ainda que seja, né, de médio e longo prazo, tu no Poder Judiciário, a Daiane na OAB, nós da academia, enfim, todos na academia, né, construir esse caminho. Mas parabéns pela apresentação de vocês, o tema é indispensável. Obrigado. Só lembro, o ODS 16 é Segurança Jurídica, Justiça e Paz, né? E, então, esse tema tem tudo a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 16, o objetivo 16. Um abraço. Antes de encerrar, já que sobrou tempo aí da apresentação, né? Eu ia perguntar para vocês se vocês conhecem o inverso. Como que se dá esse tipo de relação quando é o Paraguai que solicita para o Brasil? Oi, o inverso, ele tramita pela Justiça Federal, né? Eu não sou, o meu trabalho é na Justiça Estadual. O que eu sei é que o caminho é o mesmo, porque é um acordo, esse acordo da carta rogatória é um acordo entre, eu acho que eu não vou lembrar agora de cabeça o acordo, talvez a Daiane possa me ajudar se ela lembrar, mas o trâmite é o mesmo. Ele vai, por exemplo, sai de Cidade del Este, vai para Assunção, para Brasília, Brasília analisa e manda para a Justiça Federal da região onde a pessoa reside. Então, o tempo é o mesmo. Eu não sei precisar se eles levam 3 anos também, mas acredito que é a mesma coisa, porque o trâmite é igual. É demorado de igual forma, até às vezes até mais. E eu posso falar pela questão de família, né, que é a minha área de atuação. Então, a gente também não pode esquecer que família envolve, às vezes, menores, né? Então, por isso, da necessidade de rever esse tema, porque realmente a gente não está vendo uma cooperação, né? Pelo contrário, a burocracia acaba afastando. E aí o André trouxe a perspectiva criminal, mas a gente não pode se esquecer que também tem outras perspectivas, e aqui eu atuo de família, né? Então, quando a gente fala de criança, de divórcio, coisas nesse sentido, também se torna bastante relevante. Eu achei o tema de extrema relevância, assim, e que eu acho que quando o assunto é fronteira, a cada dia, a cada evento, a gente abarca um aspecto novo da fronteira, né? Uma problemática nova. Então, depois eu vou ter mais um comentário aí para fazer, mas eu vou deixar para o final. Eu quero parabenizar vocês dois e agora passar a palavra para a Daniele, que vai fazer a próxima apresentação. Não sei se a Daniele tem algum arquivo de apresentação ou vai utilizar apenas a fala. Eu queria fazer uma apresentação de PowerPoint. É possível. Você tem ela aí? Tenho. Eu estou colocando aqui agora. Vocês estão conseguindo acompanhar?
Tá dando para visualizar? Tá começando a compartilhar. Espera aí, só um momento. Isso, agora compartilhou. Pode dar continuidade. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos. É muito legal a apresentação dos colegas. Meu nome é Daniele, eu sou aluna aqui da UNILA, do curso de Relações Internacionais e Integração. O tema que eu vou trazer para vocês é Saúde no Mercosul, o histórico e o combate ao coronavírus na Tríplice Fronteira. Esse trabalho se trata de um fragmento do meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, em que eu faço uma análise da questão da saúde, dos avanços, né, da saúde e da educação no âmbito do Mercosul. E aqui eu só vou tratar da questão da saúde. Então, esse trabalho eu dividi ele em 4 partes, né, que seria a introdução à questão da cooperação internacional, a cooperação do Mercosul na área da saúde e na região de fronteiras, a terceira parte, ações do Mercosul no combate ao coronavírus, e por último, tenho as conclusões. Bem, a questão da cooperação internacional, ela passa a ser mais discutida, né, no pós-Segunda Guerra, em que havia uma predominância, né, maior dentro das teorias de relações internacionais das correntes realistas, em que eles percebiam a cooperação enquanto a ideia de países doadores e países receptores. Geralmente, os países desenvolvidos eram vistos como aqueles doadores e os países subdesenvolvidos enquanto receptores. Depois, na década de 80 e 90, em que as low politics, né, que como a gente chama nas relações internacionais, que seriam as políticas diferenciadas da questão de segurança e assim por diante, elas ganham mais espaço de discussão, como meio ambiente e assim por diante, essas questões, as novas teorias, né, elas passam a entender que a cooperação não necessariamente é algo entre doador e receptor, e sim que os países podem juntos desenvolver soluções comuns às suas problemáticas e assim trazer ganhos mútuos, né? E posteriormente, as novas abordagens das relações internacionais passaram a compreender mais também o fenômeno da cooperação sul-sul, né? Ou seja, não necessariamente os países necessitam do aporte de países do norte, de países desenvolvidos, para desenvolver mecanismos de cooperação internacional. E em meio a esse período é que surge o Mercosul, né? Na década de 90. E o Mercosul, ele vem como uma alternativa, né, dado as negociações que houveram, em que houve a possibilidade de que houvesse um bloco de livre comércio entre os países da América do Sul com os Estados Unidos, então, não vou dizer em resposta a isso, mas de maneira alternativa, o Mercosul surge nesse contexto. Após o surgimento do Mercosul, a questão da saúde ela passa a ganhar espaço, né? O Mercosul ele é consolidado em 1991, e após essas discussões é que a saúde entra em discussão dentro do bloco. Em 1995 houve a criação, né, da reunião dos ministros de saúde, que ela tem como função propor ao Conselho do Mercado Comum medidas orientadas à coordenação de políticas na área de saúde para o bloco. Então, os ministros dos países membros se reúnem e fazem esses documentos, né? Um minutinho. E os ministros se reúnem e conseguem fazer, assim, as diretivas ao Conselho do Mercado Comum. Já em 1996, tem a criação do subgrupo de trabalho número 11, né, de saúde, em que ele vem para harmonizar as legislações dos estados referentes aos serviços, matérias-primas,
produtos na área da saúde e a vida das pessoas, e eliminar o comércio, e diminuir as barreiras do comércio regional. Em 2000, a Declaração Sociolaboral do Mercosul traz a questão da saúde, né, dentro dos eixos, e, posteriormente, aí eu coloquei aqui a questão da criação do subgrupo de trabalho de integração de fronteira e a criação do Plano Estratégico de Ação Social, porque a partir daí se desenvolveu o Estatuto de Cidadania do Mercosul, que também tem a saúde como um dos seus eixos. Bem, nota-se que a região de fronteira, no que tange a questão da saúde, vamos dizer que a partir da análise de fronteiras é possível fazer dado as demandas, né, da região de fronteira, sobretudo, que essas discussões elas ganham mais espaço dentro do bloco, porque é onde mais existe a necessidade de que o assunto seja discutido, né? Como, por exemplo, para uma pessoa de um município que não seja fronteiriço, às vezes essas políticas envolvidas podem não fazer muita diferença no cotidiano daquelas pessoas. Mas para a gente, por exemplo, que está inserido nesse contexto de região trinacional, é muito importante que existam legislações dentro da área da saúde que possam contemplar a demanda da população. Aí aqui eu coloquei, eu não vou ler tudo, mas existem diversos acordos feitos pelo Mercosul, direcionados à área de fronteira, dentro de vários temas, né, como a gente pode ver aí, bancos de leite, funcionamento de sistemas de saúde, plano regional de saúde e seguridade dos trabalhadores, mas muitas dessas legislações, elas têm dificuldade de serem implementadas na prática. Então, muitas vezes, acaba que, por mais que existam os acordos, eles ficam apenas no campo normativo e acabam não trazendo soluções à demanda da população. Avançando na questão das ações do Mercosul no combate ao coronavírus, nós não tivemos ações muito concretas, né, para além da reunião que foi realizada no início do ano, em que, a partir dessa reunião, as diretivas estabelecidas foram a repatriação dos cidadãos dos Estados-membros, a necessidade de comunicação entre os estados, né, sobre as medidas adotadas para a região de fronteira, possibilidade de diminuição de taxas de insumos médicos e farmacêuticos para importação na região, em que, mais uma vez, demonstrando a predominância comercial do bloco, né? Algumas dessas medidas acabaram tendo mais impactos do que outras. Levar em consideração a especificidade da área de fronteiras, né? Os empréstimos, essa linha entre o BID, o CAF e o Fomplata é mais ou menos determinada para que os países pudessem ter aportação econômica no combate ao coronavírus, e a livre circulação de cargas, mercadorias e insumos, que, como a gente viu aqui na fronteira, né, por mais que não houvesse a possibilidade de trânsito humano, a livre circulação de mercadorias ela teve garantida, né? E essa foi uma das medidas que mais foram efetivas, né? Que mais houve como mobilização, e para além da repatriação também, né? Dos cidadãos dos Estados-membros. Partindo para as conclusões, a gente percebe que a gente tem uma dificuldade, né, de um estabelecimento de um direito comunitário no Mercosul, e que as questões sociais, as discussões, né, sobre as questões sociais no bloco, elas ainda são novas. A gente vê, por exemplo, que o estatuto que eu citei, ele é de 2010, ou seja, a gente vê que os avanços, eles acontecem, mas acontecem de maneira mais gradual.
A gente pode ver também um enfoque comercial predominante no bloco. E em relação ao coronavírus, a gente vê que a ação do Estado brasileiro foi fraca, né? Comparando o seu histórico de atuação em cooperação internacional na área da saúde. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre trazer esse trabalho ou não para o evento, mas eu estava refletindo e cheguei à conclusão que é justamente a população de fronteira trazendo as suas demandas que a gente consegue ampliar mais essas discussões dentro do bloco. E nesse caso, né, a gente viu, a pandemia serviu sobretudo para a gente ver, quando a gente viu as fronteiras se fechando, que muitas vezes por exemplo, na nossa região, o impacto dessa iniciativa foi maior, né, do que em outras regiões do Brasil. Então, acredito que a gente deva dialogar a partir desde dos atores locais, para que a gente consiga encontrar soluções, não só ao coronavírus, né, mas como a questão da saúde como um todo, que é mais ou menos o que vem sendo desenvolvido, mas geralmente dentro da informalidade, né, no sentido de que muitas vezes os cidadãos do Paraguai ou da Argentina vêm receber atendimento médico aqui no Brasil, por conta do SUS, mas que tudo isso acontece dentro da informalidade mesmo, né? Então, acho que era mais ou menos isso, pessoal. Aí, aqui as referências que eu usei. É isso. Obrigada. Parabéns, Dani. Pode falar, Gustavo. Não, só dar os parabéns para ela e já vou adiantar a pergunta que eu vou deixar para a sequência, que é a seguinte: como é que ela percebe a aplicação dos acordos de localidades fronteiriças vinculadas, e em específico, tanto o Brasil-Argentina quanto o Brasil-Paraguai, quanto o do Mercosul, contemplam no artigo 7º cooperação em matéria de saúde, né? Questão epidemiológica e tudo mais, então como é que ela vê isso? Mas a gente deixa para a resposta na sequência, tá bom? Parabéns, Dani, pela apresentação. Obrigada. Parabéns, Dani. Aos que estão chegando agora, eu vou já explicar rapidinho, antes de passar para a próxima dinâmica. A gente, cada um tem 20 minutos, até 20 minutos, para apresentar o seu trabalho. E, na sequência, após as apresentações, nós vamos abrir para as perguntas. Então, se quiserem também escrever no chat, para já adiantar para os palestrantes, também pode fazer isso. E agora eu vou passar para o próximo, que é Fronteiras em disputa acerca de los vínculos paradiplomáticos entre la região chilena de Coquimbo e la província argentina de San Juan. Você tem alguma apresentação para projetar? Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarles desde Argentina. Buenas tardes y bienvenido, Sergio. Bueno, creo que está Romina, mi compañera, Romina Brúcolo, también conectada. Sí, buenas tardes. Disculpen que no tengo camarita, pero buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, vamos a compartir, sí, una presentación que en este caso, bueno, Romina creo que va a poder compartir. Sí. Genial. Bueno, nuestro trabajo, bueno, en primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es Sergio Astorga, docente investigador acá en Argentina, en Mendoza, y también en otras provincias como La Pampa y La Rioja. Y me acompaña Celia Romino Brúculo, que también es profesora investigadora en la Universidad Nacional de Chilecito y la Universidad Nacional de La Rioja. Y bueno, hemos preparado esta presentación en virtud de otros proyectos más macro en los cuales participamos, que se refiere a procesos de integración en América Latina particularmente, y nos hemos enfocado
analizar algunas cuestiones locales, la dinámica de los procesos de integración y la participación de actores gubernamentales no centrales, por ejemplo, los municipios. Pero bueno, vamos a compartir, bueno, la exposición se enfoca a analizar un proceso de integración interesante que se da entre la provincia de San Juan, acá en Mendoza, en Argentina, con la región de Coquimbo, en Chile. Tenemos que mencionar que, bueno, es una de las fronteras más extensas del mundo, la Argentina-chilena, y bueno, y se han dado diferentes estrategias de cooperación, de integración en las últimas décadas, podríamos decir, en los últimos 30 años, se han ido institucionalizando diferentes mecanismos de integración a través de instituciones, a través de acuerdos, a través de tratados, y también, bueno, con la aparición de políticas, ¿no es cierto?, que han ido tendiendo a mejorar algunos aspectos que hacen a la cuestión fronteriza, sobre todo, bueno, la infraestructura, pero también algunas otras cuestiones, ¿no es cierto?, como, bueno, integración, fortaleciendo la integración económica y la dinámica productiva, y bueno, y algunos otros proyectos de integración, ¿no es cierto?, que eso es lo que vamos a presentar. No sé si, Romina, ya está la presentación. Romina, ¿estás ahí? Tenés en silencio ¿cómo es? El audio, ahí. ¿Pueden ver la presentación? Disculpen. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Sí, la están viendo. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias a ir por la presentación, Sergio. Como él decía, trabajo también en la Universidad Nacional de La Rioja y en la Universidad Nacional de Chilecito, que son universidades que se encuentran, universidades públicas nacionales que se encuentran en la provincia de La Rioja. Para que se den una idea, está en el noroeste argentino y limita con la provincia de La Rioja. Estamos hablando de relaciones entre Argentina y Chile que están vinculadas a partir de procesos de historia, de geografía común, cultural, vínculos fronterizos, en una frontera que es la tercera más extensa en el mundo, compartida por, en este caso, en el de Argentina, 10 provincias limítrofes de las 23, y en el caso chileno, por 14 regiones de las 15 regiones chilenas. Es decir, que la participación de los entes subnacionales en la frontera próxima es muy estrecha. Estamos hablando de una extensión fronteriza de 5.380 kilómetros, una cantidad de pasos que son 38 y que ascienden a más, pero otros pasos son intransitables, y algunos privados, como el caso de Pascualama, que está a los efectos de promover la actividad minera y que no suele contabilizarse dentro de los pasos priorizados. Estamos hablando de relaciones muy fluidas, sobre todo a partir del Tratado de Paz y Amistad que celebran ambos países en el año 1984, que ha trascendido y ha permitido superar toda una historia también reciente de hipótesis de conflicto entre nuestro país y el vecino país chileno. Como dice también el profesor Lacoste, se fueron construyendo también mutuas percepciones negativas entre ambos países a partir de algunos litigios, sobre todo limítrofes territoriales, que luego han sido superados, como decimos, a partir de este tratado, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, a partir del cual se va a crear todo un andamiaje político, diplomático, institucional, que va a recrear una serie de condiciones a partir de mecanismos, por ejemplo, como las relaciones gubernamentales, que son los encuentros presidenciales anuales entre presidencia de Argentina y de Chile, el sistema de consultas permanentes de los ministerios de Relaciones Exteriores, que es una instancia diplomática de diálogo directo, las reuniones de intendentes chilenos y gobernadores argentinos de la frontera común,
que se va a instaurar a partir del Tratado de Maipú del 2009, que es un tratado que firma la presidenta argentina Cristina Kirchner y su par Bachelet, y que va también como a reverdecer y a profundizar los vínculos de cooperación entre ambos países, a partir de lo cual se van a crear también la Comisión Parlamentaria Conjunta, con representación de los congresos de ambos países, relaciones económicas a partir de la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física, la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas, las relaciones de cooperación de infraestructura, que ahí están enmarcados, por ejemplo, comisiones administrativas como el EBITREFA, que es el del túnel de baja altura, que conecta provincias argentinas y regiones chilenas. Bueno, los protocolos complementarios de los grupos de trabajos especiales para la libre circulación de personas y los controles integrados de frontera. Es decir, se avanzó demasiado en los vínculos de cooperación entre ambos estados, y allí cubre un rol especial el caso de la integración entre las unidades subnacionales. Y en el caso también de los municipios, como anticipaba Sergio, municipios y alcaldías, también se encuentran vinculados a partir de hermanamientos, ¿sí?, entre estos municipios para difundir actividades conjuntas, culturales, turísticas, en algunos casos con casas de representación en uno y otro país para fomentar las relaciones y sobre todo también estos vínculos que decimos culturales, comerciales y demás. Nosotros vamos a hablar de que Argentina y Chile priorizan 13 pasos de norte a sur. Estos pasos han sido definidos en la década de los 90 como pasos prioritarios, es decir, que ambos países han establecido una serie de acuerdos a partir del Tratado Marco de Paz y Amistad en relación de poder afianzar sobre todo la conectividad física. Nuestras relaciones, bueno, como decíamos, se enmarcan en vínculos geográficos, en un andamiaje que fue mencionado apenas por algunos casos testigos, de instrumentos institucionales y diplomáticos, las relaciones culturales, vínculos económicos, comerciales y, por supuesto, la conectividad física. Nuestro trabajo lo enfocamos desde las relaciones internacionales, en diálogo con otras disciplinas, en una necesaria apertura de las ciencias sociales. Entonces, la ciencia política, que es nuestra ciencia base, tanto Sergio como yo trabajamos a partir de nuestro origen de estudios de grado, que es la ciencia política, luego haciendo estudios, ¿no?, de integración latinoamericana, en los posgrados y relaciones internacionales. En este marco, bueno, trabajamos desde las teorías sustantivas de interdependencia compleja, de Keohane-Knight, que también nos va a ir definiendo, ¿no?, la complejidad, el sistema complejo de las relaciones internacionales, en un sistema acá donde la participación de los actores se ha ido desplazando de, digamos, como el centro o la mirada estatocéntrica, para darle auge y otro protagonismo a las entidades subnacionales y también a la integración de otros actores privados. Entonces, desde allí enfocamos las categorías de paradiplomacia, ¿no?, entendiendo que requieren de un elevado grado de participación por parte de la sociedad civil, del sector privado, de cooperación transfronteriza, que esto tiene que ver con la colaboración entre autoridades subnacionales, sobre todo las que están directamente más vinculadas, para realizar acciones más allá de los límites fronterizos nacionales. Estas propuestas han tenido, digamos, como una serie de agenda, una agenda que se viene construyendo en el caso del Comité de Integración que vamos a tratar, o de los dos estados subnacionales que vamos a tratar, que es el caso de Coquimbo y la provincia de San Juan, en Argentina, tienen que ver con la creación que fue en el año 1996, es decir, que hasta la fecha podemos hablar de una agenda que ha ido creciendo, se ha ido diversificando y complejizando. Los procesos de cooperación fronteriza entre Argentina y Chile, sobre todo tienen eje en las provincias y regiones chilenas. Luego
se han ido solidificando también las relaciones y vínculos con los municipios y alcaldías, decíamos recién, a partir de hermanamientos. Ambos países, bueno, sostienen una distribución de poder y un sistema político diferente. En nuestro caso es un país federal, Argentina. Chile es un país unitario, pero ambos mantienen el centro de las decisiones de las relaciones exteriores a nivel nacional. Por lo tanto, las provincias solamente tienen las competencias de proponer a sus estados nacionales y a sus centros de relaciones exteriores, a sus cancillerías, una serie de propuestas que se dan en el marco de foros comunes como los que mencionaba recién, pero en particular el caso de los comités de integración. Los comités de integración se van a crear luego en el año 1997. Tenían el nombre de comités de frontera, y con el Tratado de 2009, el Tratado de Maipú, se va a modificar el nombre para pasar a ser comités de integración, para dar un poco más cuenta de que en este deslizamiento semántico se habla más de integración que de frontera, no como frontera que nos separa, sino más de integración que nos une y nos vincula. Los comités de integración creados en el 97, primero como de frontera y luego como de integración, son instancias de encuentro entre provincias argentinas y regiones chilenas. Esto es, el caso de Agua Negra que vamos a tratar, no es el único comité de integración. Vincula provincias argentinas y regiones chilenas. Están coordinados por las cancillerías de ambos países. Por ejemplo, las agencias que coordinan estas reuniones y estos foros son la Dirección de Fronteras y Límites de Chile y la Dirección de Límites y Fronteras, como se denomina en Argentina. Estas son las encargadas de generar las reuniones, de marcar las agendas, el orden del día, las participaciones de los actores, entre los cuales se convocan públicos, privados, decíamos, de la cultura, del comercio, etcétera. A modo tal de poder identificar problemas y propuestas para ser luego elevadas a las respectivas cancillerías para generar los acuerdos que requieren, por supuesto, de la aprobación de los ejecutivos y de los congresos de ambos países. ¿Cuáles son un poco las características de estos comités de integración? Es, sobre todo, mantener aceitado el vínculo, la participación del sector privado, de la sociedad civil, la coordinación entre autoridades de las provincias y regiones para consolidar la complementariedad. Poseen un reglamento que fue establecido ya en 1997, cuando se crearon como comités de frontera, regula el funcionamiento. El Tratado de Maipú vuelve como a modificar o a actualizar ese reglamento que establece cómo se vinculan las partes, los tiempos, que por supuesto se fue ayornando al mantener hoy una página común de consulta para que esté disponible tanto para las comunidades, la sociedad civil, como para sus autoridades. Y la modalidad de trabajo gira en torno a la creación de comisiones y subcomisiones como grupos especiales de trabajo. Por eso se encuentran comisiones como comisiones de infraestructura y de frontera, comisiones de género, de juventud, comisión de turismo, comisión de relaciones económicas comerciales. Estas se han ido ampliando y diversificando con el correr del tiempo. Las de transporte, comisión de facilitación fronteriza, entre otras. En esta placa vamos a ver los comités de integración vigentes, es decir, los existentes. En principio, los comités se habían establecido entre provincias argentinas y regiones chilenas que estaban directamente vinculadas por la frontera, por su situación y condición fronteriza. Pero luego fueron incorporando otras provincias en un efecto, como digamos, de irradiación reticular para ampliarse e ir incorporando más provincias argentinas que no directamente estaban vinculadas desde la relación fronteriza. Nosotros tenemos a Tacalar, que vincula a 6 provincias argentinas y la región tercera, la región de Atacama de Chile, la NOA Norte Grande, que vincula a 3 con 2 regiones de Chile,
Agua Negra, que en este caso Agua Negra es el caso que nosotros nos hemos dedicado a estudiar, aún cuando venimos analizando otros casos de comités de integración, en otros momentos también de la investigación, como decía también Sergio, que es parte de un proceso que venimos realizando hace varios años. Región de los Lagos, Región Austral y Las Leñas. Este fue el último creado en Mendoza. Mendoza es la provincia que, digamos, tiene el paso Cristo Redentor, que es el más fluido, el más transitado, el más desarrollado, podemos decir, en términos de fluidez, interconexión y también, bueno, de conexión, decimos, hacia el corredor bioceánico más relevante del país o que une Argentina con Chile. El presente caso tiene como eje o como base el plan maestro de los 13 pasos que se creó en 1996. Si vemos que más o menos en los años 90 fue, digamos, como un boom de las relaciones de cooperación, a partir de los cuales, por ejemplo, en la presidencia de Menem y Frei, se van a crear una serie de tratados comunes, como el Tratado Binacional Minero, que es único en su especie, y que aún está vigente más allá de algunos obstáculos. A lo que vamos es un poco a representar cómo estos tratados, acuerdos, han llegado inclusive a actividades productivas específicas. La reseña de investigación tiene que ver con partir desde sus comienzos, analizando la evolución de sus agendas y de sus comisiones en el marco del Comité de Integración Argentina y Agua Negra, que decimos vincula a la región de Chile de Coquimbo y a la provincia de San Juan en Argentina. Para hablar un poco del nivel de profundidad de análisis, vamos a hablar de un nivel medio, descriptivo analítico, y también comparado porque hacemos lecturas a su vez con otros comités de los cuales también o en algún momento en su creación han sido parte, esto es, han integrado otras provincias argentinas y otras regiones chilenas. Y la dimensión que se analiza tiene que ver con una dimensión institucional, histórica, en las dinámicas de los comités. Allí observamos actores intervinientes, temas prioritarios, agendas anuales y comisiones de trabajo. Estas varían de año a año y un poco ese es el raconto que nosotros realizamos a la hora de analizar la trayectoria de este comité de integración. Aquí Romina, si querés, les comento un poquito de esta parte, o lo dialogamos, lo vamos... acá tienen, bueno, algunas imágenes, digamos, que ilustran estas dos unidades de análisis, estos dos territorios, el caso de la provincia de San Juan y la región de Coquimbo. Es particular, por ahí pueden encontrarlo numeradas a las regiones en Chile, pero hay que advertir que esa numeración, sexta región, cuarta región, viene de la dictadura militar de Pinochet, que enumeró las diferentes regiones chilenas. Hoy en día eso es, digamos, absolutamente criticable, la denominación por número de las regiones, ¿no es cierto?, porque es heredado del proceso de la dictadura militar. Pero bueno, ahí identificado estas dos, la provincia y la región que hemos analizado, y tenemos luego el área de influencia, ¿no es cierto?, de estas dos regiones que se considera el vector central y que de alguna manera ayuda a la interconexión, ¿no es cierto?, comercial y de movilidad de diferentes aspectos y que por los cuales se considera relevante algunas estrategias de desarrollo de este paso en particular Agua Negra. Y bueno, luego, bueno, y cómo se ha intentado fortalecer a través de diferentes proyectos, y uno, el que nosotros hemos indagado, el que hemos participado en algunas se refiere al proyecto del túnel de Agua Negra. Este túnel de Agua Negra se considera una obra de ingeniería muy relevante a nivel americano. Es considerado, después del canal de Panamá,
digamos, la segunda obra de ingeniería más relevante que tiene a nivel de interconexión territorial, digamos, en todo el continente americano. Por eso veamos un poquito los detalles. Hemos observado, bueno, y también participado en algunas deliberaciones que han hecho al diseño, al estudio de factibilidad. Esto ya desde hace varios años, desde el 2003 en adelante, se han desarrollado diferentes estudios, ¿no es cierto?, diferentes intervenciones de diferentes actores nacionales, pero también subnacionales, es decir, de esta provincia, de esta región, de los municipios implicados. Y bueno, y acá tenemos esta imagen, ¿no es cierto?, que ilustra el túnel de Agua Negra, que de alguna manera son unos túneles que de alguna manera atraviesan la cordillera de los Andes. Véanlo ahí, con una longitud de cerca de 14 kilómetros y con una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Vean la importancia de esta obra, que ya tiene avanzado muchos estudios, de hecho también parte del financiamiento, pero en los últimos años esto se detuvo, ¿no es cierto? Esto con los cambios de gobierno, muchos de estos proyectos, como el del túnel de Agua Negra, tuvieron un parate, ¿no es cierto? Aunque tenían comprometido ya el financiamiento, ya los estudios de prefactibilidad, los estudios de impacto ambiental. Igualmente, bueno, en los últimos años estuvo paralizado, sobre todo el 2017 en adelante. El año pasado, en el 2019, retomaron los diálogos, las negociaciones, pero bueno, este año con la pandemia del COVID-19 todo quedó, digamos, ha quedado todo paralizado. Bueno, para mencionar, digamos, factores facilitadores de este proceso de integración, particularmente de este proyecto del túnel de Agua Negra, están marcados en diferentes marcos institucionales, que Romina ya lo mencionó, algunos, pero también podemos incluir a IRSA, ¿no es cierto?, las diferentes cumbres presidenciales, que incluso alguna, en la del 2015, incluyó una declaración para el fortalecimiento de los corredores bioceánicos. También Romina mencionó el Tratado de Maipú, de Integración y Cooperación del 2019. En fin, podemos ver entonces en este estudio preliminar que, digamos, estamos presentando, aunque hay más avances en otros trabajos que hemos realizado, podemos ver diferentes cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen a estos procesos de integración, ¿no es cierto?, donde no intervienen solo actores nacionales, sino también otros actores gubernamentales no centrales, el caso de las provincias, las regiones, el caso de municipios, ¿no es cierto?, actores públicos, actores privados. Y bueno, y llegamos finalmente, porque ya creo que nos hemos quedado sin tiempo, bueno, ¿cuáles son las nuevas problemáticas, nuevas agendas en esto? Bueno, mencionamos en torno a los efectos que han tenido los cambios de gobierno. Esto realmente repercute en los procesos de integración. Lastimosamente lo vemos en nuestros países que están sujetos, ¿no es cierto?, a las políticas exteriores de los gobiernos bueno, también, bueno, se ha de alguna manera puesto en jaque la integración latinoamericana en estos últimos años. Hoy hay un discurso que de alguna manera trata de recuperar, ¿no es cierto?, esos antecedentes de integración y todos estos procesos, y seguramente, bueno, nuestras primeras versiones podemos decir que pueden retomarse, ¿no es cierto?, estos proyectos, pueden volver a resurgir, y bueno, la pandemia del COVID-19 ha generado un cimbronazo, seguramente, bueno, va a tener implicancias, ¿no es cierto?, en todos estos proyectos de infraestructura, en lo que implica la movilidad, ¿no es cierto?, entre estos pasos, y bueno, y también replanteo de las cuestiones de la relación sur-sur, procesos de mejora en la infraestructura de la frontera, y obviamente la cuestión ambiental está sobre la mesa. Muchas organizaciones, muchos activistas, ¿no es cierto?, de organizaciones medioambientales también han puesto la lupa sobre estos proyectos, ¿no es cierto?, que tienen financiamiento internacional, tienen acuerdo, pero a veces,
bueno, están enlazados con proyectos cercanos, como proyectos mineros, y bueno, y otros que afectan, ¿no es cierto?, a la cuestión ambiental y a la cuestión local. Bueno, hay preocupación, pudiéramos decir, más fuerte, tal vez de un ámbito que del otro, pero esas son cuestiones que también se están observando y bueno, que nosotros la tratamos en nuestra investigación. Bueno, creo que eso sería todo. Romina, no sé si querés agregar otro poquito. Eu tinha fechado o microfone da Romina porque estava dando interferência, mas o tempo de vocês já terminou, aí eu vou pedir para a gente deixar para não prejudicar o próximo, né? E depois a gente abre para perguntas e mais comentários, né? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio y Romina, por la excelente explanación de sus investigaciones sobre los temas de comités de integración entre San Juan y Coquimbo. Y es un tema muy interesante, tenemos mucho lo que aprender sobre nosotros que también estamos en fronteras y que estudiamos para diplomacia y cooperación transfronteriza. Así que muchas gracias por su presentación y esperamos poder discutir y debater un poco más en la secuencia, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si pueden compartir la presentación después, también agradecemos. Sí, lo vamos a hacer. Muy obrigada. Amo. Muito obrigado. Muchas gracias. Y excelentes explanaciones. Foi muito interessante, muito interessante. Agora nós temos a apresentação La Guerra Civil Sur-Sudanesa e la más grande crisis de refugiados de África. Estão presentes? Sim, Jackson. Sim. Boa tarde. Sim, bem-vindo, Jackson. Ótima apresentação. Só uma solicitud para pararem de compartilhar a pantalla. Não sei se é por Sergio ou Romina, que estão compartilhando a pantalla. E Jackson, tu tens alguma apresentação? Sim, temos uma apresentação. Graças. Vou compartilhar. Feito. Uma boa apresentação para vocês, Jackson. Obrigado. Ela aparece? Acho que sim, não? Ainda não é a apresentação, está compartilhando a sua tela. Deixa eu ver. Mas está compartilhando a imagem da nossa reunião. Um momento. No Meet, eu só lembro que enquanto você estiver apresentando, Jackson, você não poderá nos ver, você vai olhar para a sua apresentação. Ah, ok. Ainda não apareceu para mim. Só um momento. Agora sim. Agora sim, né? Sim. Ok. Só uma questão, eu e Martim vamos apresentar em espanhol, porque nós fizemos o trabalho em espanhol e é o idioma que nós nos comunicamos, então, para não ficar mais fácil para mim e para ele, tudo bem? Perfeito. Bueno, esta es la temática, la guerra civil sudanesa. Este trabajo fue hecho por mí y por Martín. Es un trabajo inicial que fue hecho en el Máster de Cooperación Internacional de la Universidad de Valladolid en España, donde teníamos que abordar una temática de una guerra civil y humanitaria que involucrase una frontera específicamente. Y esta fue la temática elegida por ser una temática un poco explotada y desconocida, básicamente, incluso por nosotros. Bueno, como he dicho, fue hecho en la Universidad de Valladolid. Bueno, pero para antes de hablar de la guerra civil en sí, vamos a hablar un poco de Sudán y un poco de los conflictos que
han sido generadas en ese país. Primero, Sudán en sí, no solo Sudán del Sur, Sudán en sí como país, era hasta entonces el país más grande de África en extensión territorial. Ha sido incorporado en la expansión árabe en el siglo VII, con excepción de la parte sur, que permanece no musulmana. Después ha sido colonizado y neocolonizado por Egipto y por Inglaterra, siendo que en 1956 se torna independiente de estos países, el país de Sudán, como se puede ver en este mapa específicamente. Desde su independencia, Sudán tiene una larga historia de conflictos. Primero, la guerra civil sursudanesa, así que se ha tornado un país independiente, básicamente entre el norte y entre el sur. Sudán tiene aspectos muy marcados. Primero que el norte, la parte verde, es de mayoría musulmana y el sur es de mayoría cristiana o no musulmana en sí. Entonces eso ha sido una cosa muy marcada y básicamente ha sido uno de los grandes factores que han generado todos los conflictos en ese país. Y la Segunda Guerra, después de casi 10 años de paz, ha iniciado por el mismo motivo, por el intento del sur separarse del norte, que es musulmán, e intentaba imponer una serie de reglas que la población de esta parte del país no estaba de acuerdo. Y aparte de eso, también la región de Darfur, que es una parte que no se identifica con el sur de Sudán, pero que igual no es musulmana y también reivindica una independencia. Otra cuestión bastante interesante del país en sí, de los dos países que llevan el nombre de Sudán, es la cuestión del petróleo. Es una región bastante rica en petróleo y que esto ha generado bastante conflictos. Como se puede ver en el mapa, el sur es bastante rico en petróleo, básicamente es dependiente de eso, pero necesita tanto beneficiar cuanto escoar su producción por el norte, o sea, por el Sudán del norte, del cual se lo ha independizado. Bueno, pero la independencia del Sudán del Sur en sí, que es hoy el país más nuevo del mundo, que se ha independizado en 2011, ha sido hecha por un movimiento que se llama Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, que es bastante interesante importante para la historia de todo ese conflicto. Es un país de mayoría no musulmana, no necesariamente cristiana, porque hay muchas religiones originarias de África, específicamente de esta región, y es un país étnicamente muy diverso, con más de 60 grupos culturales y lingüísticos, pero hay dos básicamente que dominan el país, que son los Dinka y Nuer, que también han dictado un poco la historia de todo lo que ha sucedido y ha sucedido de lo poco que hablamos ahora. Y como he dicho, también es una región bastante rica, pero dependiente de la producción de petróleo. Y entonces, en 2011, Sudán ha sido independizado por este proceso de desvincularse de un país de mayoría musulmana, que era el Sudán del Norte, y por no ser básicamente de acuerdo con esas cuestiones. Cuando se ha independizado como un nuevo país, los líderes de este movimiento de liberación del Sudán han tomado el poder como presidentes o como dirigentes. Básicamente dos, que hasta hoy incluso están en el poder, que se llama Salva Kiir, que es de la etnia Dinka, que yo he hablado anteriormente, y Riek Machar, que es de la etnia Nuer. Estas etnias básicamente dominan la vida económica, cultural y política del país. Pero ha pasado básicamente como 2 años de la independencia y de ese intento de crearse un nuevo país. El señor que era presidente, Salva Kiir, hizo como algunas cuestiones muy antidemocráticas, como afastado el vicepresidente y ha retirado sus poderes e incluso de otros entes del país. Y también ha decretado, y ha hecho eso, y ha alegado que intentaron un golpe de Estado contra él. Y eso generó una serie de cuestiones. Primero que era el vicepresidente, creó un grupo armado y inició una serie de ataques contra el gobierno o contra personas mismas que no eran necesariamente involucradas con el presidente, pero eran de la etnia contraria. Y eso generó una serie de cuestiones y otra vez fomentó la guerra civil ahora en Sudán del Sur, o sea, un país que venía de 2 guerras civiles, pero con Sudán, que básicamente hoy es otro país, pasó a tener una otra guerra interna que dura hasta hoy. Y ahora creo que Martín va a seguir.
Sí, aquí estoy. Tengo algunos problemas con mi cámara, pero no pasa nada. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Entonces, hemos podido volver y explicar un poco la situación antes de la crisis y todos los motivos que explicaron esa crisis de refugiados. Y ahora vamos a interesarnos más precisamente a la crisis en sí misma, su análisis y su descripción, empezando por las personas afectadas. Desde el inicio del conflicto, en 2013, entonces, más de 4 millones de personas, lo que representa un tercio de la población del país, han sido obligados a huir, a salir de sus casas, y son más de 2 millones de personas que están como refugiados en otros países. También contamos con cerca de 2 millones de desplazados internos, entre los cuales el 81% son mujeres y niños y cerca del 64% menores de edad. También podemos notar aquí que entre esas personas, muchas fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre los cuales abusos sexuales o secuestros. La guerra civil también ha provocado la muerte de muchas personas, cerca de 400.000, y eso. Entonces, ¿a dónde huyen esas personas? ¿Cuáles son las zonas de destino de los refugiados? Bueno, entre las principales zonas de destino encontramos, bueno, con respecto al número de refugiados acogidos, Uganda, Sudán, Etiopía, Kenia y la República Democrática del Congo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores que pueden explicar esta situación, pero uno de los principales es el hecho de que esas personas huyen situaciones de violencia extrema o bien de difícil acceso a la alimentación y no suelen tener muchos recursos, así que huyen sin mucha preparación y entonces no hasta hacia muy lejos. Y también porque algunos de esos países han desarrollado una política de acogida comprometida para favorecer la acogida de esas personas. Entre esos países podemos mencionar a Uganda, que siguiendo una política ya empezada hace varios años, se comprometió de forma importante en la acogida de refugiados procedentes de Sudán del Sur, con la apertura total de las fronteras, la otorgación también del estatuto de refugiados sin requisitos previos para las personas procedentes de Sudán del Sur, o bien la puesta en marcha de políticas inclusivas a favor de esas personas. Bueno, la cuestión podríamos detenernos mucho tiempo sobre la cuestión de las zonas de destino, pero solo cabe aquí mencionar otro aspecto sobre esta cuestión. Bueno, las problemáticas que pueden estar vinculadas con este tema. Primero, la gran mayoría, o si no todos, esos países alcanzaron ya sus límites en términos de acogida de refugiados y también se enfrentan a problemáticas dentro de sus fronteras, como conflictos armados dentro de la población civil, como es el caso ahora en Etiopía o República Democrática del Congo. Nos vamos a interesar, sí, ahora a las problemáticas relacionadas con la gestión de la crisis. A ver, ya. Bueno, hay muchas problemáticas relacionadas con esa crisis y su gestión. Entre ellas, algunas relacionadas con la situación sanitaria en los campos de refugiados. Entre esas problemáticas, algunas que tienen que ver con las enfermedades observadas en los campos de refugiados, malaria, VIH, tuberculosis, entre otras.
y las condiciones de vida en esos campos debidas a muchos factores, pero entre ellos podemos destacar la situación de los servicios de agua y saneamiento o la falta de agua. Entonces, las necesidades humanitarias dentro de esos campos son enormes. A esas se suman otras problemáticas vinculadas con la situación geográfica y climática del país, que hace frente a episodios de sequías o de grandes precipitaciones, de inundaciones. Esos fenómenos favorecen las epidemias y el desarrollo de las enfermedades, pero también, y de forma aún más perversa, generan nuevos flujos de desplazados y de refugiados, porque pues, muchas personas pierden sus casas, sus cultivos, el ganado y, entre otros, no tienen acceso suficiente a una alimentación básica. La violencia también es una problemática importante y presente en todos los lados, una problemática transversal en la gestión de la crisis. En muchos casos impide el acceso a artículos de primera necesidad. También hace correr un riesgo importante sobre el personal sanitario y tiene un efecto muy importante sobre la salud también de los refugiados, que en muchos casos han sido testigos o víctimas de situaciones muy violentas y tiene un efecto importante sobre la salud mental de esas personas. Podemos aquí notar también que en algunos casos la limitación del acceso a los recursos básicos a veces está favorecida, entre comillas, de forma voluntaria por responsables políticos o grupos violentos, y eso para ejercer una presión sobre las poblaciones civiles. Para gestionar esa crisis de forma eficaz se necesita, claro, muchos recursos. Los recursos son una de las problemáticas más importantes en la gestión de esa crisis. En 2018, solo el 43% de los 1.400 millones de dólares requeridos por el ACNUR habían sido recibidos, y para el periodo 2019-2020 se pide 2.700 millones de dólares para atender a las necesidades. Así que vemos que lo que se necesita sigue aumentando, pero lo que se recibe no tanto. Bueno, los recursos recaudados por el ACNUR no son la única fuente de recursos que podría permitir gestionar esa crisis. Podríamos mencionar muchos programas, pero aquí nos vamos a referir solo a la ODE, porque también es una fuente importante de recursos, presenta 1.700 millones de dólares, y queríamos insistir también sobre el papel de los socios. Muchas ONGs desempeñan un papel muy importante en la gestión de la crisis, sobre todo en cuanto al tema de la crisis humanitaria, y se contaba con 114 socios. Otros programas también permiten aportar una ayuda a algunos aspectos más específicos de la crisis, pero de alta relevancia, como el Programa Mundial de Alimentos, que ayudó a más de 5 millones de personas en 2018. Bueno, dentro de este contexto, la cooperación al desarrollo tiende a desempeñar un papel fundamental, bueno, debido al contexto que hemos evocado de forma bastante exhaustiva, pero también, sino sobre todo, a los retos
que representa esta crisis, una situación humanitaria dramática y una dificultad muy importante en cuanto a la recaudación de fondos. Se necesita solidaridad entre los países y acciones fuertes en este sentido, y también en la gobernabilidad del país, como hemos evocado al principio. Es una de las cuestiones claves en la resolución de la crisis. Se ha de establecer una gobernabilidad, una estabilidad política en el país, y eso tiene o sea, en este sentido, la cooperación al desarrollo tiene que desempeñar un papel importante también. Acho que finalizamos. Certo, Sim. muitas graças, parabéns pela apresentação, um tema muito relevante do ponto de vista humanitário, sem dúvida alguma, e muito bom contar com a participação também de vocês aqui no evento. Concluímos as apresentações de hoje, podemos passar para o debate, Daisy? Sim, acho que a gente pode abrir agora para o debate, né? Está aberta aí para todo mundo que queira fazer perguntas, todos os participantes e ouvintes podem agora fazer pergunta aos demais apresentadores. Eu acho que a gente pode começar ali o Gustavo já tinha deixado uma pergunta para a Dani, né? Eu também deixei uma pergunta ali no chat para o grupo da Daiane e do André. Então, se quiserem começar respondendo essas perguntas, depois a gente abre para os demais. E todos, se sentirem à vontade, podem abrir as câmeras agora para a gente fazer uma conversa. Tu pode repetir a pergunta, Gustavo, por favor? Bueno, para que todos conozcan el tema, Danieli ha hecho una presentación sobre el tema de cooperación en materia de salud en la frontera, en la triple frontera, y la pregunta era que tenemos acuerdos de localidades fronterizas vinculadas entre Brasil, Paraguay y entre Brasil, Argentina, y los dos acuerdos bilaterales, y así como un acuerdo marco en Mercosur, tienen un artículo sobre cooperación internacional en materia de salud, cooperación sanitaria, en políticas epidemiológicas, así como sería aplicable los acuerdos para la cooperación en materia de salud desde su punto de vista. Bueno, yo veo que sobre todo en este tiempo de pandemia, la cuestión de la vigilancia sanitaria se está enfocando en los aeropuertos, ¿no? Yo veo que sería necesario diálogo entre los actores locales para que se pueda, porque yo en realidad no sé bien al respecto de los mecanismos de acá. Como por decirlo, perdón, pero, ¿cómo? Es que sí, yo veo que es esto, la cuestión del diálogo local a respecto de, porque lo que yo pienso es que hay la cuestión del conocimiento de los órganos a respecto de los acuerdos. Entonces, lo que yo no sabría contestarte es que sí los órganos de acá sí tienen el conocimiento y así de los acuerdos, y si no les ponen en práctica por la cuestión de voluntad o del esfuerzo y cosas así, o si es una cuestión como de no conocimiento de los acuerdos. Entonces yo veo que yo creo que estamos más por no tener la cuestión de la voluntad política, así por decirlo. Só para que vocês tenham ciência, eu compartilhei aqui no chat o artigo 7º, parágrafo 1º, desse acordo de localidades fronteiriças vinculadas, que está em vigor entre Brasil e Argentina, que está tramitando entre Brasil e Paraguai. Então, ele fala especificamente sobre isso, cooperação
fronteiriça em matéria de saúde. Es que yo veo también que hay ejemplos de buenas prácticas en otras fronteras de Brasil, de Brasil y Uruguay, por ejemplo, al sur del país. Entonces también ya hay un ejemplo de buenas prácticas, entonces también podríamos como tratar de tal vez intentar una replicación por acá. Obrigada, Dani. Daiane, André, se vocês quiserem na sequência. Oi, pode repetir a pergunta? Eu escrevi no chat ali, né? Eu coloquei. O celular é mais difícil de achar. Ah, sim, tranquilo. Como que vocês veem nessa questão que vocês trouxeram da dificuldade jurídica ali entre a cooperação, principalmente Brasil e Paraguai, mas acredito que não seja exclusiva para essa relação entre Brasil e Paraguai, mas entre outros países também. Como que vocês enxergam a cooperação transfronteiriça ou a paradiplomacia, né, auxiliando nesse contexto dessa problemática que vocês trouxeram? Ah, sim. O que, por exemplo, uma solução paradiplomática poderia ajudar nesse caso é uma aplicação por exemplo, uma situação que está ocorrendo no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, que foi criado dentro do estado do Paraná um negócio chamado Central de Mandados Vinculada, uma coisa assim, eu não lembro o nome exatamente, mas é uma criação nova, porque em que você expede um mandado de intimação de uma pessoa e ele vai parar diretamente na comarca onde a pessoa reside, na cidade onde ele está. O oficial de justiça só pega o mandado lá e vai. Então, por meio de paradiplomacia, eu acho que poderia ser criado nessas, principalmente aqui em localidade fronteiriça vinculada, igual é aqui, uma central de mandados entre os dois países. Eu não vejo porquê, posso estar enganado, mas eu não vejo muito o porquê não, de um acordo entre o Estado do Paraná e o Alto Paraná, do Paraguai, de criar uma pequena central de mandado para desburocratizar esse trâmite. Lógico, teria que estudar questões legais para evitar nulidade de processo, mas algo assim. Não sei se até porque essa questão de carta rogatória também envolve custos, né? Não é algo barato. Então, havendo essa central, até poderia fazer uma delimitação a tantos quilômetros, facilitaria muito, né? Seria algo mais econômico e não tão burocrático quanto é o sistema hoje, né? E aí, sim, a gente estaria diminuindo o tempo e alcançando o resultado da justiça, conforme foi mencionado na nossa explicação. Eu só queria complementar uma questão. Lá na região, justamente na região de Mendoza, com Santiago, do Chile, eles têm um mecanismo de cooperação direta para cumprimento de cartas rogatórias em atos de mera diligência, né? Então, basicamente, são mecanismos que dão ciência, né, e de conteúdos que não são decisórios, tá? Só para diferenciar, tem dois atos principais, né? Um é a homologação de sentença estrangeira, e aí depois o exequatur, né? Aí essa sentença estrangeira, e a carta rogatória. Nos casos de carta rogatória, Mendoza, Santiago, eles conseguem uma cooperação direta. Então, dá muito mais segurança jurídica para toda a tramitação, e, no entanto, eu entendo que, no nosso caso, o caminho que me parece mais viável seria um protocolo nos acordos de localidades fronteiriças vinculadas, em específico para essa matéria. A gente já tem, para temas de segurança, né, já temos um protocolo adicional, já temos as cidades listadas,
E aqui não seria tão difícil ter, digamos, encontros bianuais que fossem do Poder Judiciário dos dois lados, né, para as pessoas construírem confiança e desenvolverem protocolos para a região, né? Mas eu entendo que o risco de nulidade é muito grande, então um protocolo daria condições de resolver, de alguma maneira, a preocupação sobre a nulidade dos atos. Enfim, por tudo que a gente sabe do risco que isso implica. Yo Tá puedo aberta aí. hacer una pregunta a los compañeros que pusieron de África, de Sudán. ¿Cómo se dan los procesos de integración en el territorio que han podido abordar? ¿Cuáles son, digamos, cómo ellos ven los procesos de integración? ¿Cuáles son las instituciones que participan? Bueno, mencionaron organismos internacionales para el desarrollo, ¿no es cierto?, que están participando ya hace mucho tiempo, algunos gobiernos nacionales, pero a nivel de integración regional, digamos, con los países, por ejemplo, ¿hay vínculo con Chad, Níger, Nigeria o los países del norte de África o toda África? ¿Cómo sea el proceso de integración? Eso me interesaría saber un poquito. Hola, Sergio. Bueno, yo no soy necesariamente especialista en eso, pero lo poco que habíamos estudiado en base de cooperación, básicamente África tiene un proceso de cooperación, tiene instituciones como el Mercosur, por ejemplo, tiene la Asociación de Naciones Africanas, pero hay dos grandes problemas. Primero, que las fronteras de África fueron diseñadas no por africanos, sino por pueblos desde fuera, y que eso influencia mucho en lo que hoy definimos por naciones africanas. Por ejemplo, como Sudán, que hoy es una nación, pero tiene fronteras que no fueron delineadas exactamente, que comporten todos los pueblos que habían anteriormente ahí, o hay pueblos que comparten un mismo territorio que son enemigos, y eso pasa en casi todos los países de África. Entonces, cuando se habla en procesos de cooperación, necesariamente hay conflictos internos muy fuertes, como en Sudán, y hay conflictos extranacionales muy fuertes también, como puede haber, como por ejemplo entre Nigeria y Chad. Y esas cuestiones son muy marcadas porque hacen con que la cooperación sea bastante fragmentada. En África no necesariamente, pero mucho la cooperación suele ser entre el norte de África, como los países que son más árabes o más musulmanes, y el sur de África, que son países no tan arábicos y que tienen un poco más de cosas en común. Pero en verdad es más complejo que eso. Digo un poco de lo que yo he estudiado. E incluso en ese trabajo de Sudán, yo estudio con una señora que es sudanesa y me hablaba un poco de eso. Por ejemplo, ella es del norte y es musulmana, pero tuvo que salir de Sudán porque es de la etnia Nuer, que es común en el sur. Y o sea, no podía vivir en su país porque era de una etnia diferente. Estaba en un país, pero no se identificaba como siendo de ese país por ser de una etnia que es minoritaria. Y eso pasa bastante. Sí. Bueno. Sí. Quería decir también, bueno, sin ser especialista tampoco, que, bueno, sobre la percepción que tiene la gente de la integración y tal, yo no podría decirlo porque pienso que habría que verlo directamente, pero hablando de forma más teórica, sí que, como lo dijo Jackson, existen mecanismos a nivel regional o continental, como la Unión Africana, por ejemplo, y yo a veces creo que son relativamente eficaces, pero depende de la situación. Por ejemplo, cuando se trata de la gestión de una guerra que compromete varios países contra grupos terroristas, por ejemplo, pueden ser eficaces, pero muchas veces faltan de recursos financieros. Y en cuanto al tema de Sudán del Sur y la gestión de los flujos de refugiados, hay convenciones en el ámbito regional de la Unión Africana, pero el problema al que se enfrentan es el poder coercitivo de estos mecanismos
muchas veces, incluso cuando los países firman esas convenciones, tienen o sea, eso es el primer paso, pero luego nunca lo integran en las legislaciones internas, modificando las leyes internas, y falta entonces este poder coercitivo y responsabilidad del Estado, ya que, o sea, hay casos de violaciones de los derechos humanos por los poderes públicos, así que dar otro paso para integrar en las legislaciones convenciones coercitivas, pues resulta muchas veces complicado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Logo mais vou abrir para alguém mais fazer pergunta, né? Antes eu tenho também uma pergunta aí para a Romina e para o Sérgio. Vocês conseguem me ouvir bem ou está cortando? Me escutam? Sim, sim. Eu não sei até, Gustavo, eu não conhecia tanto assim a dinâmica da fronteira entre o Chile e a Argentina, né? A gente acaba focando mais aqui na nossa fronteira e não é tão próximo, né? Na nossa linha de estudos. Então, eu achei muito interessante, até pela semelhança que tem em alguns pontos. Até esses comitês de integração, Gustavo, me lembrou as nossas reuniões aqui com a Argentina, né? Algo bastante... Chamamos comitês de fronteira, né? Isso. Lá eles têm algo bastante similar. Achei bastante semelhante, assim. Só que aqui, esses nossos comitês de fronteira que nós temos entre Brasil e Argentina, principalmente, ocorrem bianuais, as reuniões, às vezes anuais, às vezes bianuais, eu não vejo tanta efetividade neles, pela dificuldade de fazer essa informação chegar até o centro de decisão, né? Do mesma forma que vocês colocaram aí, do Chile e da Argentina como países onde o centro de decisão se dá no centro político, né, e as fronteiras acabam ficando à margem desse processo. Então, a minha pergunta para vocês, na verdade, é sobre a efetividade, né, desses comitês de integração que vocês têm aí, se vocês conseguem ver resultados, né, desses comitês e como eles se organizam, se é mais local ou se tem essa relação mais aberta com o centro decisório dos países. Sí, ¿querés, Sergio, que empiece un poquito? Sí, Romina, vos. Bien. Sí, lo que se observa en todos los comités de integración entre Argentina y Chile es justamente esto, qué efectividad tiene. Es decir, son órganos, sobre todo foros, espacios de diálogo, de propuestas, de agendas, pero por supuesto que las decisiones pasan por las cancillerías de ambos países y cuando los vínculos están más aceitados y hay mayor proximidad político-ideológica entre sus ejecutivos, bueno, hay mayor acercamiento y eso se ha podido ver en los años, por ejemplo, entre que se constituyó el Tratado de Maipú. Luego es como también, hay tiempos en los que son más protagónicos estos espacios y la participación de los gobernadores, intendentes, con sociedad civil, etcétera, manifiestan como agendas que tienden a cristalizar propuestas que luego son emitidas en las cancillerías y esas decisiones se van como canalizando en propuestas, digamos, concretas. Pero sí, una de las críticas que se observa es que a veces quedan como meros espacios de diálogo donde se propone, pero la capacidad real de actuación y de decisión no pasa ni por las provincias argentinas ni por las regiones chilenas, porque nuestro país, aún siendo federal y delegando competencias a estas unidades subnacionales, de manera más fuerte que el caso chileno, también reserva las decisiones internacionales a las cancillerías. Por eso, digamos que no es tan
Creemos que en relación al resto de comités de frontera, que también lo hemos tratado en otros trabajos, Argentina los tiene, los comités de frontera con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, es parte, ¿no?, de una política exterior de nuestro país desde hace años, pero las dinámicas con Chile tal vez se visibilizan más por esta misma razón de que tenemos una frontera muy amplia, una circulación muy fluida, entonces digamos que un poco que, y también a las provincias nuestras que están en el Mediterráneo, que no, la salida al mar, la proximidad también ha generado toda una vinculación en orden económico y comercial. Además del cultural, de esta cuestión sanitaria, cuando recién hablaba el compañero de Sudán, vemos nosotros en Argentina tenemos una salud pública bastante amplia y en Chile no, lo mismo con las universidades, entonces tenemos muchos ciudadanos chilenos que vienen a estudiar, a buscar salud pública y demás, entonces todo eso, las migraciones son bastante fuertes, ese es otro tema aparte, que también está en comisiones tratadas, entonces creo que a veces las agendas son más puntuales en los comités por parte de gobernadores y por las regiones, y en otros casos la efectividad para decisiones mucho más amplias, por ejemplo, esto de terminar algunos pasos, que no están terminados, estamos hablando de la conectividad física y eso, a veces es como que se demora más y uno observa que queda en la retórica y eso, pero de todos modos sirve, sobre todo, por eso hablábamos de estas percepciones que hemos tenido ambos países por haber estado al borde de un conflicto bélico. Entonces esas mutuas percepciones negativas, que aparte de que en la historia pasada, digamos, estaban más presentes, estos vínculos permiten ir como derribando esa imagen del otro, ¿no? Tanto de Argentina como el Chile malo, el que nos quiere sacar tierra, el que nos aventajó, y viceversa, ¿no? Esas construcciones comunes negativas. Un poco eso. Y después tenía una pregunta para Jackson y su compañero. Por ahí, para agregar, es interesante ver en estas dinámicas la participación de actores como las universidades, por ejemplo, que ha sido muy fuerte a la par de estos procesos. Entonces, generar proyectos de investigación entre universidades pares, movilidad de docentes, de estudiantes, publicaciones en conjunto, libros. Es decir, se va generando toda una dinámica que también enriquece todo este proceso y participan de los comités de integración. Entonces eso también es algo interesante. Posgrados, es decir, tenemos maestrías, y bueno, y hay mucho interés, por ejemplo, en generar posgrados en conjunto, pero bueno, está esto que decía Romina, estas diferencias que hay en cuanto a la dinámica de lo político, ¿no es cierto? Y que, bueno, a veces cuando hay afinidad política e ideológica entre los gobiernos nacionales, como que se ve una atracción mucho más continua y sostenida. Ya cuando se produce un cambio de gobierno, de otra ideología, digamos, hay como un parate. Entonces eso realmente es algo, bueno, creo que a nivel de América Latina, el proceso de integración en Latinoamérica ha estado signado por esto, ¿no es cierto? Y que de alguna manera los debates o las propuestas de integración a futuro deberían considerar estrategias que puedan ser más sostenidas y no depender, ¿no es cierto?, de la ideología política de los gobiernos nacionales. Romina. Pode fazer sua pergunta. Sí, gracias. Mi pregunta era, hablaban de la riqueza del petróleo, en el caso de Sudán, ¿qué injerencia han tenido las potencias y, bueno, las grandes empresas que sabemos un poco que están en el medio de estas disputas por el oro negro? Es decir, ¿qué injerencia tienen? Si parte también de esas crisis de desplazamientos forzosos, por ejemplo, como el profesor Gudinas habla de extracción, como se van despojando y desplazando, inclusive con violencia, por supuesto, a determinadas comunidades en relación a, bueno, la riqueza de petróleo
ir por más, digamos, qué rol ha jugado en esa crisis, o si, digamos, sobre todo esto, la parte exógena, las empresas y la búsqueda de petróleo. Hola Romina, no hemos entrado tanto en eso, pero sí seguro, lo poco que he leído, bueno, cuando hay petróleo siempre hay juego de intereses, ¿no? Y por ejemplo, en la disputa de Sudán, específicamente en la guerra civil, que hay dos etnias, ellos además de disputar el país, disputan la producción del petróleo. Y bueno, el conflicto es financiado por eso, pero no son ellos que extraen, son empresas extranjeras, pero las empresas y de dónde son específicamente, eso no sé decir con exactitud, pero sí, seguro no son sursudaneses que se quedan con todo el lucro, se quedan con el lucro para mantener parte del conflicto porque es interés para alguien, pero la explotación no es hecha por Sudán o por sus sursudaneses, eso seguro. Gracias, muchas gracias. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação, um comentário? Eu queria fazer algumas colocações de duas coisas que eu achei bem interessantes, que Romina e Sérgio falaram. Primeiro, essa questão de tentar trabalhar em fronteiras, ainda mais de um contexto, principalmente na América do Sul, que ela vem de contextos que são vistos muito mais como problemas do que como soluções, e ainda mais quando são fronteiras que são resultados históricos de disputas territoriais, principalmente Brasil, Chile e Argentina, que tem essas questões. Então, eu achei bastante interessante essa colocação de falar que tem toda essa revisão de se criar um contexto, ou um contexto diferente, em que as pessoas possam colaborar e trabalhar nisso, até porque, às vezes, muitas das pessoas que estão trabalhando nisso viveram um contexto diferente, e é difícil se adaptar. Eu acho muito interessante isso, porque eu venho de um contexto fronteiriço também, eu moro em Foz, mas eu nasci na fronteira do Brasil com a Bolívia. E lá tem isso muito parecido, como vocês falaram, do Chile e da Argentina, que o Brasil tem uma série de serviços públicos e a Bolívia não tinha. E vinham muitos cidadãos bolivianos utilizar alguns serviços brasileiros e eles eram muito mal vistos. Isso foi um pouco revertido, porque na região amazônica brasileira, bem, na Amazônia no geral, tem uma defasagem de médicos muito grande. E na região onde eu moro, depois que se abriram para que médicos bolivianos pudessem exercer, eles eram os únicos médicos que iam até essa região. E foi bastante interessante ver essa mudança de perspectiva, na qual os bolivianos não eram somente os usufruidores de serviços, sim como também os prestadores, porque eles estavam prestando serviço para a população brasileira. E foi algo que, em parte, ajudou muito a começar a modificar um tipo de paradigma. E isso eu achei muito interessante. E com relação com o que a Daniela falou sobre boas práticas também, não é necessariamente uma prática fronteiriça ou pelo Covid, mas eu moro na Itália. E aqui eu tive uma experiência interessante em relação ao SUS. O SUS o Ministério da Saúde do Brasil tem um convênio com o Ministério da Saúde italiano, no qual o SUS ele é reconhecido pelo Ministério italiano, e aqui automaticamente a gente tem direito a usufruir de quase todos os serviços fornecidos pelo Sistema Nacional Italiano de Saúde. Basta você, literalmente, só pegar sua carteira do SUS, fazer um cadastro no site do governo italiano, e você tem direito, como cidadão italiano, a usufruir de todos os serviços, pelo reconhecimento que o SUS tem como Programa de Saúde Pública Universal. Essas eram minhas colocações, só que eu achei interessante correlacionar. Muito interessante. Tu pode repetir a respeito da fronteira da Bolívia, quais que eram as cidades que estavam ali envolvidas? A cidade brasileira se chama Guajará-Mirim, que é a cidade onde eu nasci, eu vou escrever aqui. E a cidade boliviana se chama Guaiará-Mirim. Curiosamente, elas têm o mesmo nome em Tupi-Guarani. Obrigada. Ótimo, então, se todo mundo que tiver câmera puder ligar, a gente faz aquela fotinho final do nosso encontro para fechar. 1, 2, 3. Espera aí. 1, 2, 3. Ótimo.
Então, só lembrando a todos, 5 horas nós temos a palestra, vai ser transmitida na página do Lafronte, e amanhã o encontro do GT3 será no período da manhã, então a partir das 9 horas a gente vai estar se encontrando, o link está lá no site da programação, e eu convido a todos para participar. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail. O certificado de vocês como apresentadores e como ouvintes serão encaminhados por e-mail. Tá bom? No mais, eu agradeço ao Gustavo pela parceria, agradeço a todos que estiveram presentes. Foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigado, muito bom aprender e trocar com todas e todos vocês. Gracias. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta pronto. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde.